Bueno, como anunciamos antes del corte, del cambio, tenemos aquí al doctor José Ricardo Taveras, abogado, así que vamos a conversar. Doctor, es un placer tenerlo aquí en Propuesta de la Noche y aclararle que es el primer entrevistado en el programa ya en esta nueva casa, en Metrovisión Canal 62. Así que bienvenido. Bueno, pues para mí es un gran honor. Yo que vengo acompañándolo, no muy a menudo, pero de muchos años. Sí, desde que ustedes vienen de canales, no lo voy a mencionar, de la competencia, sí, por si acaso. Bueno, tenemos 16 años sí, en el aire. Hace mucho, sí. yo vengo... Ángel tenía mucho que no lo veía. Sí, sí, así es. Pero siempre es un gran placer compartir con ustedes. Sí. Muchas gracias. Bueno, doctor, el tema haitiano se ha convertido en prácticamente una necesidad aquí en la República Dominicana, tocarlo en programas de panel como este. Y Haití recientemente entró en una especie de vacío constitucional, porque se recuerda que el periodo para el cual fue electo el asesinado presidente Jovenel Moïse venció el 7 de febrero. Así es. Y hay una situación, por ejemplo, de crisis, se profundiza la crisis, porque se llama una desobediencia civil por la situación que ya está viviendo Haití. Pero, ¿qué esperanza realmente concreta hay de que Haití, descartando que pueda haber una solución interna a ese conflicto haitiano, de que real y efectivamente la comunidad internacional fije sus ojos definitivamente en la problemática haitiana y nada, mano a la obra? Bueno, mira, si tú me haces una pregunta y me dices qué esperanza hay de que la comunidad internacional asuma un rol responsable con Haití, yo tengo que decirte que esa esperanza hace tiempo que es un aborto. Porque no es, si alguna vez nació viva pero no viable, como decimos los abogados, sí, con el tema de la identidad de las personas. Porque desde 1948, tú recuerdas que el actual estadio de la comunidad internacional, de la Organización de Naciones Unidas, nace en 1947. En 1948 ya las Naciones Unidas emite uno de sus primeros informes, un libro, sobre situaciones de catástrofe en todos los sentidos de una comunidad, de una población que cohabita en un determinado territorio, y el cual ya desde ese momento pasó a ser objeto de las primeras preocupaciones de Naciones Unidas, es Haití. Eso es un informe, es como un libro como de este gordo. Una especie de evaluación. Lo han ido desapareciendo, pero anda sí por ahí, hay quienes lo tienen todavía. Y ahí se hizo un diagnóstico de Haití y sus perspectivas de futuro. Y entre las cosas que Naciones Unidas recomendó en esa ocasión es la promoción de migraciones en masa, por familias completas, desplazándolas hacia otras islas. Que de hecho ha estado ocurriendo. Claro, porque si yo fuera haitiano, hace rato que hubiera tratado de emigrar, a donde sea. Entonces, la recomendación fue esa, que se emigrara, pero el proyecto no era desplazar la población haitiana a la Florida, como pasó con los cubanos cuando vino la desgracia de Cuba, con el perdón de los izquierdistas. Entonces, ahí, bueno, los cubanos fueron acogidos en Miami, pero en ningún momento la comunidad internacional pensó en Miami como un territorio de compensación de crisis. Sí. No. La recomendación era tratar de llevar esa población y diseminarla en las islas del Caribe. Y hacia otros lugares se llegó a hablar incluso de traslado a la Guyana. Hay muchas cosas. En una ocasión incluso se llegó a manejar una tesis de gestionar un territorio en África para que retornaran y tratar de hacer un asentamiento nuevo frente a la inviabilidad medioambiental.
Bueno, ya eso fue en esa época, imagínate. No, porque es que todavía no sabemos. Después de eso, yo me enteré en una ocasión, el presidente Carlos Andrés Pérez, hablando creo que con el doctor Peña Gómez en una ocasión, o alguien aquí, que le dijo, ¿qué vamos a hacer con los haitianos? Van a desestabilizar el Mar Caribe porque ya toda la capa vegetal del territorio haitiano, frente al fenómeno de la deforestación, ha ido a parar y ha creado un fenómeno al fondo marino. Y eso, técnicos venezolanos advirtieron al presidente Pérez en una ocasión, y él estaba alarmado de cómo eso podía ser negativo para toda la región del Caribe. O sea, estamos hablando de una desgracia que viene. Cuando tú te ves los estudios que te hablan no estoy hablando de las crisis políticas, sociales, de la violencia, de que ese territorio tiene apenas un 3% en capacidad de acoger vida humana en términos viables. Y tú sabes que tú tienes una comunidad que parte de su alimentación tienen, por ejemplo, galletas hechas de tierra. Nosotros no estamos hablando de cualquier cosa. Es de un drama humano de naturaleza dantesca que cohabita, de una masa amorfa de población que cohabita, dirigida por el caos. Entonces, cuando tú tienes una situación así, que tú eres vecindario del caos, vecino del caos, del colapso. Nosotros somos vecinos del colapso total de un conglomerado humano, porque a veces hasta llamarlo nación técnicamente puede resultar objeto de contradicciones, porque nosotros vivimos al lado de Haití, pero no sabemos cómo es Haití, porque por ejemplo las comunidades que habitan en el plató central son diferentes a las que habitan en otras áreas, y el creol que se habla en una zona es diferente al de otra. O sea, es una población con una cultura muy arraigada que aún no ha superado el tema de la cultura tribal. Entonces, a eso se debe en gran medida la dificultad que tiene de articular un tipo de organización social y política a través del Estado. Porque ellos están en los estadios que nosotros estuvimos, porque vamos a estar claros, también nosotros venimos de situaciones complejas, pero nos hemos ido levantando. Por ejemplo, en Haití hoy día, los cacicazgos que existían aquí en el siglo XIX y a principios del siglo XX, que felizmente el pueblo dominicano le debe al presidente Ramón Cáceres el inicio de la superación de esa cultura del caciquismo, ellos todavía la tienen. Esos senadores que ustedes ven ahí son jefes políticos y militares, entre comillas, porque aunque no sean generales, tú te pones a ver, nosotros, ese tipo de cosas aquí en la sociedad dominicana no se conversan. Sí. Por ejemplo, tú tienes un senador, porque el Senado ha acogido, vamos a decir, los caciques, suele acoger los caciques, o representantes de los caciques, que no tienen rango de generales, pero tienen poder sobre sicariato y tienen control militar. Eso explicaría las llamadas bandas, las pandillas. Las bandas surgen en otras circunstancias. Okay. Pero desaparecido Duvalier, esos cacicazgos, porque era el único cacique, esos cacicazgos se fueron fortaleciendo, y tú ves que algunos tienen, como tenía el general Desiderio Arias, el control del muelle de Montecristi, así mismo se lo reparten ellos. Tú te pones a ver que por áreas, ese mismo Guy Philippe tenía control de una parte del territorio, y ahí él mandaba y tenía un pequeño ejército hasta que se lo llevaron a los Estados Unidos. Santana en el Ceibo y sus alrededores. Entonces eso es lo que tú ves. Entonces una sociedad atomizada en torno a cacicazgos, entonces con un diseño constitucional complejísimo, porque ellos replicaron el sistema francés.
El sistema francés tienen un presidente, un primer ministro. Entonces, una sociedad culturalmente inhabilitada para el diálogo, porque ellos tienen una frase muy común. A mí me habían hecho la historia de que el general Nanfi, el oficial que recibió del ejército dominicano, me lo dijo personalmente, no lo cito porque él nunca me ha dado el permiso, pero si un día me lo da, lo diré con nombre y apellido, que lo recibió en Jimaní. Él fue evacuado, como ustedes recuerdan, con la crisis de que los Estados Unidos tenían ya un portaaviones que iban a invadir, y en medio de esa crisis evacuan al general Nanfi a Jimaní por vía aérea. Y cuando llega acompañado de 2 personas, y me cuenta el oficial dominicano que lo recibió, que él le hizo así a sus 2 amigos, los 2 acompañantes, le levantó la mano: ¿qué vamos a hacer si para poner 2 haitianos de acuerdo hay que matar uno? Yo creía que era una expresión del general Nanfi, pero después me he enterado que es una frase popular en Haití. Entonces, una sociedad inhabilitada para el diálogo. Aquí se vivió una experiencia de constatación de esa cultura, cuando el presidente Fernández iba a donar la universidad. Sí, yo estuve allá. Logró que un grupo de empresarios invirtieran y ayudaran a hacer la universidad. Pues en esa ocasión se recibió aquí las élites académicas, políticas y económicas de Haití para concertar el lugar donde se iba a hacer la universidad. Y eso fue una misión casi imposible, lograr que ellos llegaran a acuerdo. Entonces, esa es la realidad que nosotros estamos mirando. Doctor. Y esa comunidad internacional, como te decía, desde 1948 está clara. Y desde 1948 viene asumiendo poses. Sí. Es cierto que el Estado Dominicano a través de los años ha estado insistiendo frente a la comunidad internacional para que preste atención a lo que está ocurriendo en Haití. Pero en el caso, por ejemplo, del actual gobierno, ese ha sido un tema muy recurrente, incluso no solamente con llamados a la comunidad internacional, sino también con el uso de militares dominicanos para reforzar la vigilancia en la frontera siempre que hay cualquier conflicto en Haití. En algunas ocasiones uno tiene la sensación de que nos estamos preparando para pelear con Haití. Y el presidente Luis Abinader ha sido, si se quiere, el principal vocero de la necesidad de que Haití vaya a una fuerza multinacional. Lo hizo recientemente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eso fue lo que se informó en el país. Pero, ¿cómo usted ve, por ejemplo, esa actitud, esa decisión del gobierno dominicano? En un contexto como usted lo plantea, es decir, Haití parece que no tiene solución interna y tampoco hay una solución que venga de esa comunidad internacional. Bueno, yo sé que nosotros somos un país muy especial, como decía un anuncio hace muchos años, y por vía de consecuencia nuestro Estado también es muy especial y nuestra clase política también es muy especial. Y es normal que la clase política y el que está dirigiendo el Estado trate de instrumentalizar los temas para tratar de ganar el favor público. Eso uno no puede verlo mal. El problema es que eso tiene límites éticos, sobre todo cuando no se trata de temas domésticos, cuando se trata de temas internacionales tan delicados como ese, porque ese es un tema muy delicado. Aquí hay voces altisonantes y muy radicales, situadas de un extremo a otro, a favor de Haití y en contra de Haití, y ese tema no es para ser manejado de una manera tan relajada como si fuera un mecanismo para poder instrumentalizar el tema. Si tú te ganaste un mérito por buen manejo del tema, magnífico, pero cuando tú lo instrumentalizas, eso es peligroso, y eso es lo que le pasa a este gobierno.
Luis Abinader, candidato, siempre fue un acérrimo enemigo y cuestionador de la sentencia 168.3 y confrontó con ese tema y habló y buscó el voto haitiano y se comprometió con eso. Llegado a la presidencia, el presidente ha mutado de un discurso pro haitiano a un discurso pro dominicano, porque sencillamente él sabe que las encuestas indican que ese tema es un tema sagrado para el pueblo dominicano y es un tema además simpático. Entonces tú ves un Luis Abinader que, articulando un discurso, ha dicho lo que nadie ha dicho y hay que reconocérselo. Todo lo que él dice yo lo asumo. Ahora, el problema es cuando vamos a aterrizar ese discurso con su gobierno, con su actitud, con la realidad, la gobernanza que él tiene con la problemática haitiana. En primer lugar, si tú tienes ese discurso, ¿con quién tú vas a ejecutar esa gobernanza? ¿Con el ministro de Economía, Pavel Eliza? ¿Con el canciller? ¿Con Willy Lozano en el Instituto de Migración? O sea, ¿cómo tú tienes las funciones fundamentales en manos de gente profundamente vinculadas al pro-haitianismo en la República Dominicana? O más bien, no al pro-haitianismo, no, a la instrumentalización del tema haitiano y al usufructo de ese tema. Porque ese tema, aquí se usa el usufructo del drama ajeno a través de la ONG. La mayoría de esas personas que yo te estoy mencionando, vinculadas a ONGs, a quintas columnas, situadas en la falsa sociedad civil que quiere asaltar el Estado desde la poltrona de la sociedad civil, donde ellos no se involucran ni se ensucian con nada porque los políticos son los peores. Sin embargo, tienen medio gobierno. ¿Y de qué vivían ellos? De cooperación internacional en ONGs, haciendo informes y facturando decenas de miles de dólares y centenas a veces. Muchos de esos actores entonces yo no entiendo cómo es que tú vas a hacer una guerra y te sirve de los generales enemigos. Ahí hay una hipocresía, número uno. Puede haber también una dualidad. Yo le llamo como es una hipocresía. Cuando ustedes quieran buscar uno que dore píldoras, no me inviten. Entonces, tú te pones, porque es una instrumentalización del tema. Es una instrumentalización del tema. Entonces, por otro lado, tú tienes, estamos hablando en ese aspecto. El tema de la administración de la crisis. Por ejemplo, yo soy uno que digo, bien que cerrara la frontera. Yo comparto que se asumiera una línea dura. Creo también que debió escalarse, porque cuando tú tienes temas internacionales, ese tema no está, en este país hay poca gente para manejar ese tema, porque ese tema luce fácil. Cuando tú vienes y le emplazas una caballería aérea, mientras sobre un transporte masivo de infantería por una carretera de amplio tránsito, y tú sacas los videos, y la población, tú veías que subían los videos, kilómetros de tropas de infantería con una caballería aérea que yo no sabía que en este país habían tantos helicópteros. Entonces, y la gente, ¡ay bobo, ay bobo! Tú fuiste los videos. No había ningún bobo nada. Cuando tú desplazas caballería aérea, todo el mundo sabe que la ruta de San Isidro o de cualquier lugar de Santo Domingo, cualquier base aérea del país, a Dajabón, cruzan y tú ni cuenta te das, porque esas no son las rutas aéreas. Cuando tú haces ese desplazamiento para que lo vean por la carretera a baja altura, encima de
tú estás montando un show. Tú estás montando un show que buscaba efectivamente lo que se logró, subir el afecto la popularidad del gobierno. En las encuestas, y se logró. Ahora, se logró, yo creo que lo lograron. Ahora, eso es un triunfo efímero y que se suma con facilidad. Entonces, tú no me ven a mí con eso, que tú haces todo ese despliegue, ok, te comiste alguno de los pasos. Lo primero es una nota diplomática, llamado del embajador, retiro del embajador, retiro de personal, y eventualmente tú vas escalando las medidas, cierre de frontera, ya la cerraste, perfecto. Yo mismo dije, ya, estaba cerrada. Entonces, ahora, después que tú la cierras, abrirla otra vez, porque de que está cerrada todavía, pero eso está cerrado en los titulares de periódicos, porque todos estamos viendo que el tráfico no se ha detenido. Pero de esa perspectiva que yo siento que fracasó Pero claro que fracasó, porque no hay realmente una voluntad política involucrada en una solución de fondo con ese problema. En definitiva, no se actúa frente a Haití en ejecución de una política de Estado, ¿sí? No, en absoluto. Se actúa según las circunstancias. Yo he dicho muy claramente que lamento muchísimo que un discurso tan correcto venga a servir de prueba de que el presidente lo que hace es instrumentalizar el tema. O sea, porque te estoy diciendo, el primero que se va a levantar un día y se le va a parar en el frente del palacio y decir, diga, ordene, señor presidente. Cuando ese discurso venga acompañado de acciones y además con actores válidos, porque no me venga tú a mí y que tú me vas a decir a mí que Willy Lozano y que el canciller Roberto Álvarez, que lo que está es aspirando a hacer el relevo de la Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Tú crees que un canciller dominicano puede estar aspirando al comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando los intereses del país conllevan a que nosotros sacrifiquemos eso en aras de que nosotros de levantar nuestra voz? Sí. ¿O tú crees que yo voy a ir como presidente de la República? Como digo yo, los presidentes ni van ni se llevan a todo lugar. Ahora mismo se acaba de producir una visita al Consejo de Seguridad. Cualquiera que oye, estoy convencido que eso se hizo porque el domingo hay elecciones municipales. Y tú ves que te crean dos escenarios. En esos ambientes hay un lugar para que los embajadores den declaraciones. Y cuando va un dignatario, un canciller, va y da declaraciones. Y después de la sesión del Consejo de trabajo. Él va a una sesión rutinaria a hablar de seguridad alimentaria y de cambio climático, donde lo único que mencionó de Haití fue que se ejecutara las resoluciones del Consejo de Seguridad que tienen que ver con el empoderamiento de Kenia para su intervención en Haití. Eso fue todo lo que él dijo frente al Consejo. Ahora, afuera fue y habló, cantó como un gallo. Si no nos involucramos todos, entonces eso está muy bien dicho. Eso está muy bien dicho. Pero, presidente, usted tiene la frontera cerrada y el drenaje que hay por ahí no para. Entonces, usted tiene al canciller Álvarez, usted tiene que un enemigo de la sentencia. Para comenzar. Disculpe, brevemente, yo quisiera, porque ya el tiempo se acaba, pero quisiera escuchar su opinión sobre la ley 1-24, porque ha sido realmente una reacción masiva por parte fundamentalmente de la sociedad civil y los partidos políticos, de que se trata de una ley que viola derechos fundamentales, pero se conoció no como una ley orgánica, se conoció como una ley normal. Mira, yo tengo una posición, vamos a decir que equilibrada con este tema, porque yo fui coproponente
de una legislación para el Sistema Nacional de inteligencia, cuando yo era diputado. Yo creo que hace falta una ley que regule esa actividad, porque en este momento actúan en un marco discrecional. Ahora, de ahí a la chapucería que hicieron a través de la ley 124, hay una gran diferencia. Primero, parte de la incomprensión del manejo de la actividad de inteligencia. Porque la inteligencia no puede estar centralizada. La inteligencia es una operación que le corresponde al Estado, que tiene que estar en compartimentos estancos, aunque tenga mecanismos de cooperación entre únicos. Tú no puedes, por ejemplo, poner el M2, el J1, el J2, el A2, que son los mecanismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y lo mismo que la inteligencia policial, a subordinarse, porque tú estás centralizando en un solo compartimiento todos los poderes, y en cierta medida tú estás poniendo un subalterno del jefe del ejército para que sea al mismo tiempo subalterno del jefe de la inteligencia del Estado. Sería crear un sistema pero descentralizado. Bueno, tú tienes que crear mecanismos de cooperación agencial, sí, pero tú tienes que permitir que cada agencia, porque además esas agencias se tienen que vigilar a sí mismas, porque la inteligencia del Estado es así. Porque aquí puede haber, por ejemplo, una conspiración en el ejército, un ejemplo, que necesite, para que tú veas que parten de un error estructural a la hora de la organización de la inteligencia del Estado. Por no hablar de los otros aspectos invasivos de la Constitución en cuanto al respeto de la privacidad, de los derechos fundamentales, que ya eso de la intervención, eso de concentrar demasiado poder. Tú tienes que permitir, por ejemplo, que el M2 un día te detecte una conspiración en el J2. Lógico. Entonces, esa es su razón de ser. Tú tienes que dejar compartimientos estancos que cooperan, pero operan autónomamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. A los amigos televidentes, hemos estado con el doctor José Ricardo Taveras, abogado. Así es que Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, agradecido de su sintonía y más agradecido del doctor por concedernos esta entrevista tan interesante. Siempre grato compartir con ustedes. Buenas noches. Sigo agradecido.